El video de hoy consiste en presentar la segunda parte del lugar geométrico de las raíces y para quienes no hayan visto la primera parte les voy a dejar en la descripción de este video un link para ello. Primero entonces vamos a revisar algunos conceptos teóricos básicos que están vertidos en la parte anterior para luego pasar a las reglas para la construcción del lugar de las raíces. Finalmente entonces vamos a presentar algunas conclusiones. Entonces el objetivo es encontrar el lugar geométrico donde se ubican las raíces de un sistema realimentado y por simplicidad, pero sin pérdida de generalidad, vamos a considerar un sistema bajo realimentación unitaria. Habíamos visto entonces en el video anterior que dado un parámetro k variable, que podía tomar valores entre menos infinito y más infinito, todo valor de S, que es raíz de la ecuación característica, solo si satisface en forma simultánea condiciones de módulo y ángulo dadas por las expresiones que están a continuación. El módulo de g por h tenía que ser 1 y el aporte en ángulo de g por h tenía que ser un múltiplo impar de pi para cuando k era positivo. Lo que entonces vamos a dar ahora es las reglas para la construcción del lugar de las raíces para k positivo, o sea, para una ganancia positiva. Particularmente eso está asociado con una realimentación negativa. Y les recuerdo que eso fue tratado en temas anteriores, así que sugiero que lo revisen. Particularmente vamos a usar la notación de k asterisco y eso está asociado a todas las ganancias, ¿no? A la productoria de todas las ganancias que involucran la cadena de realimentación completa, o sea, Kp, Kb, Kr y Km. Entonces, esa es la principal razón por la cual vamos a tomar la condición de k asterisco positivo, ¿no? O sea, va a ser porque estamos considerando realimentación negativa, dado que en control de procesos generalmente se trabaja con realimentación negativa. Entonces, estudiarlo de menos infinito a cero es simplemente una curiosidad matemática para nosotros, ¿sí? O sea, una formalidad matemática completa llevaría a construir el lugar de raíces en forma completa desde menos infinito a más infinito. Pero para nosotros en particular, para lo que es control de procesos, entonces nos vamos a concentrar en la realimentación negativa y por tanto, vuelvo a insistir, vamos a considerar que k asterisco va a tomar valores positivos. Entonces, con estas consideraciones es posible entonces construir el lugar de las raíces, ¿sí? Siguiendo un conjunto de reglas que voy a comenzar a enunciar a continuación. La primera de ellas dice que el número de ramas es igual al orden de la ecuación característica. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una ecuación característica, 1 más g por h de orden n, tendré n raíces. Cada una de ellas va a ir formando una rama. ¿Sí? Es tan simple como eso. Puntos iniciales y finales del lugar de las raíces. Las ramas comienzan en los polos de lazo abierto, k igual a 0, eso lo vimos en el video anterior, y terminan en los ceros de lazo abierto para k teniendo infinito. Además, n menos n ramas terminan en ceros virtuales, esto es para s tendiendo a infinito, siguiendo las asíntotas. ¿Cómo se entiende esto, esta última parte? En realidad, toda función de transferencia para que sea realizable tiene que tener un orden en el denominador mayor que en el numerador.
Entonces, las ramas se van a dirigir hacia los ceros, ¿sí? Pero habrá una cantidad n menos m que se van a dirigir al infinito. Entonces, es por eso que introduzco un concepto muy particular, muy propio, que es que para que pensemos en términos de que en el infinito hay ceros virtuales hacia donde se están moviendo esas ramas, ¿sí? Que partieron de los polos, ¿sí? Entonces, de los n polos partirán un grupo de ramas hacia los m ceros y el resto hacia esos ceros virtuales que están en el infinito. Además, polos de multiplicidad p, ¿sí? Darán como resultado que p ramas salgan de ellos y que ceros de multiplicidad q darán como resultado que q ramas, ¿sí? Convergerán a ellos. ¿Cómo entendemos esto? Si pensamos en la condición de módulo, sabemos que la productoria de los módulos de los ceros dividido la productoria de los módulos de los polos es igual a 1 sobre el módulo de k. Entonces, si k tiende a 0, 1 sobre k tiende a infinito y por tanto el único resultado posible es que los valores de S tiendan a los valores de los polos. Por el otro lado, si k tiende a infinito, 1 sobre k tiende a 0 y el único resultado posible va a ser que los valores de S tiendan a los valores de los ceros. Lugar de raíces sobre el eje real. Si el número total de polos y ceros sobre el eje real a la derecha del punto considerado es impar, dicho punto pertenece al lugar de las raíces. Asumiendo que k asterisco es positivo y analizando un punto cualquiera sobre el eje real, mediante la condición de módulo vemos que el aporte en ángulo de polos y ceros complejos se estaría cancelando, ¿sí? El aporte en ángulo de los polos y ceros a la izquierda del punto considerado siempre sería 0, ¿sí? Entonces, el aporte en ángulo que importaría serían el aporte en ángulo de los polos que están a la derecha. Entonces, solo habrá un aporte en ángulo si la suma de polos y ceros a la derecha del punto considerado es impar, ¿sí? Recuerden que la condición de ángulo, ¿sí?, pedía un múltiplo impar de pi. Veámoslo con un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, g por h igual a k sobre s por s más 2. Este es el mismo ejemplo que se vio también en el video anterior. Entonces, pensando de esta manera, yo voy a tener polos de lazo abierto en 0 y menos 2. Estoy buscando el lugar de las raíces sobre el eje real. Imagínense que yo vengo caminando por el eje y mirando hacia la derecha, ¿sí? Entonces, siempre tendré un número de polos y ceros que en este caso sería 0, o sea, que es considerado un número par. Entonces, a medida que yo me mueva por el eje, hasta que no cruce el valor de 0, tendré un número par de polos, ¿sí? Cuando toco el valor de 0, ¿sí?, en ese punto es un polo de lazo abierto. En cuanto lo cruce, empezaré a tener un número impar de polos. Y a medida que avance sobre ese intervalo, tendré siempre un número impar de polos hasta llegar nuevamente al polo de lazo abierto que está en menos 2. En cuanto lo cruce, ¿sí?, ya tendré un número par de polos y consecuentemente mi lugar de raíces sobre el eje real será el que está marcado en azul. Si me sigo moviendo,
lo único que voy a lograr es siempre hasta menos infinito tener un número par de polos a la derecha. Entonces, todo el lugar de raíces sobre el eje real estará ubicado en el intervalo entre 0 y menos 2. ¿Sí? Y luego deja de ser lugar de raíces sobre el eje real. Asíntotas. El número de asíntotas es igual al número de ramas. Primer condición. Luego, las asíntotas son líneas rectas que tienen un ángulo gamma sub k, que se lo puede calcular como 2k más 1 por 180 dividido el número de polos menos el número de ceros, con k variando entre 0, 1, 2 y así hasta n menos m menos 1. La intersección de las asíntotas, ¿sí?, que se conoce como centro de gravedad de asíntotas, se lo puede calcular como la sumatoria de las partes reales de los polos menos la sumatoria de las partes reales de los ceros dividido n menos m. ¿Por qué la sumatoria de las partes reales? Porque si hay polos complejos, las partes complejas e imaginarias se cancelan. Lo vemos con el ejemplo también que vimos en el video anterior. ¿Sí? Gamma sub k, en este caso sería 2k más 1 por 180 dividido 2, porque tengo dos polos, no tengo ceros. K varía entonces entre 0 y 1. ¿Sí? Así que va a quedar 2k más 1 por 90, y 2k más 1 por 90 me va a dar 90 y 270, ¿sí?, para k igual 0 y 1 respectivamente. El centro de gravedad asíntota lo podré calcular como la sumatoria entonces de las partes reales de los polos, no tengo ceros, dividido n menos m, que es 2, y en este caso entonces me va a quedar 0 menos 2 dividido 2, tendré un centro de gravedad de asíntotas en menos 1. Veámoslo entonces en forma gráfica con el ejemplo anterior. Tengo los polos de lazo abierto en 0 y menos 2, ¿sí? Ahí estoy parado acá igual a 0. Mi centro de gravedad de asíntota está en menos 1, así que lo marco. Y luego tengo los ángulos de asíntota entre 90 y 270. ¿Sí? El primero en 90, ¿sí?, que partirá de menos 1, y el otro en menos 270, que también partirá desde el mismo punto. Puntos de dispersión y confluencia. Si hay lugar de raíces entre dos polos adyacentes sobre el eje real, entonces existe al menos un punto de dispersión entre ambos. Si hay lugar de raíces entre dos ceros adyacentes sobre el eje real, entonces existe al menos un punto de confluencia entre ambos. Además, K es máximo entre los polos y mínimo entre los ceros. Veamos esto para interpretar de modo gráfico lo que estoy enunciando. Tengo en el ejemplo, ustedes pueden notar dos polos adyacentes, ¿sí? Entonces, sabemos, ¿sí?, que tendré lugar de raíces entre estos dos polos, ¿sí?, y tendré entonces un punto de dispersión de ramas. Noten que K sobre los polos de lazo abierto es igual a 0. Si empiezo a aumentar K, me empezaré a mover dentro de este intervalo. Ahora bien, en cuanto aumente K, tendré un valor de polos asociados a ese valor de K. ¿Sí? Aquí estoy graficando K en función de la ubicación del polo. A medida que siga aumentando K, voy a seguir teniendo polos sobre este intervalo. Cuando llegue al punto de dispersión, tendré el máximo valor de K para el cual tendré raíces sobre ese eje real.
¿sí? O sea, el máximo valor de K sobre el eje que me da raíces sobre el eje real en ese intervalo. ¿Sí? Si sigo aumentando K, ya no estaré sobre el eje real. ¿Sí? Por eso es que se interpreta de esa manera. ¿Sí? A medida que aumento K, me voy acercando al punto de dispersión de ramas y tendré el máximo justo en ese punto, el máximo valor de K justo en ese punto, que es el punto en donde a partir de ahí las ramas dejan de pertenecer al eje real. Veámoslo con dos ceros adyacentes. ¿Sí? En este ejemplo yo tendría lugar de raíces entre estos dos ceros. Sobre estos dos ceros estoy acá infinito. Si vengo aumentando K, me vengo moviendo con ramas que están con parte real imaginaria, perdón, con parte real y una parte imaginaria, o sea, están fuera del eje real, a eso me refiero. Entonces, si vengo aumentando hasta un punto en donde toco el eje real, ¿sí? Tendré un valor de K. Pero a medida que siga aumentando, me voy a empezar a mover sobre el eje real, ¿sí? Y llegaré tan cerca como se pueda a los dos ceros, ¿sí? Y tendré que, para llegar a los ceros, alcanzar un valor utópico, que sería, desde el punto de vista práctico, que sería K infinito. Entonces, de todas las raíces posibles en ese intervalo, ¿sí? El valor, la raíz que tiene el valor de K más chico es en el punto de confluencia de ramas, porque a partir de ahí todas las raíces que están sobre el eje real tienen valor de K más grande. Y esa es la interpretación que da lugar entonces a la demostración de esta, y cómo se puede calcular entonces las raíces en base a esto. Entonces, los puntos de ruptura van a satisfacer con la condición clásica de matemáticas de extremo relativo. Tengo que hacer la derivada de K respecto de S, igualarla a 0, ¿sí? Para poder calcular los puntos de ruptura, o sea, ya sea de dispersión o de confluencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 1 más K por G1H1 igual a 0. G1H1 es un cociente de polinomios, ¿sí? Q sobre P. Y lo único que tengo que hacer es despejar K, tomar la derivada, igualarla a 0, y voy a calcular los valores de S para los cuales tengo esos puntos de ruptura. Una vez que lo conozca, podré calcular el valor de K si así lo deseo. ¿Sí? Entonces, los valores de S que satisfacen la ecuación anterior pueden ser puntos de ruptura para K entre 0 e infinito, ¿sí? Que son la condición en la que estoy trabajando yo. ¿Por qué digo pueden? Porque en realidad vamos a tener más de uno, eso lo vamos a ver en ejemplos posteriores. Puedo tener más de uno, algunos serán valores que se corresponden acá entre 0 e infinito, y otros serán valores que se corresponden acá negativos, ¿sí? Que no son de interés para nosotros. Veamos el ejemplo entonces que venimos tratando ya desde el video anterior. G por H es K sobre S por S más 2. La ecuación característica 1 más G por H es S cuadrado más 2S más K. Despejo K, tomo la derivada, igual a 0, y me da que S vale menos 1. Y ese es mi resultado. ¿Sí? O sea, mi punto de dispersión de ramas estará en S igual menos 1. Veamos entonces esto.
En el ejemplo entonces sabíamos que teníamos un centro de gravedad de asíntotas en -1. Tengo lugar de raíces entonces en este intervalo entre 0 y -2. Ubico mi punto de centro de gravedad de asíntotas. El ángulo de asíntotas estaba en 90 y 270. Todo eso habíamos venido calculando de antes. ¿Sí? Y lo que tendré ahora entonces es que a medida que empiece a aumentar el valor de K, me empezaré a acercar lentamente al punto de dispersión. Cuando toque el punto de dispersión tendré dos raíces reales iguales, o sea, raíces de multiplicidad 2. ¿Sí? Y a partir de ahí, si lo sigo aumentando, ya mi lugar de raíces se desprende del eje real, ¿sí? Y se empezará a mover siguiendo las ramas, las asíntotas, perdón. Ángulos de salida y de llegada. El ángulo de salida del lugar de las raíces desde un polo o de llegada a un cero se determinan como θ igual a 180 menos la sumatoria de la contribución en ángulo de los polos menos la sumatoria de la contribución en ángulo de los ceros. Obviamente creo que cae de maduro que esto es parte de la condición de ángulo, ¿sí?, que habíamos presentado en el video anterior. Tomemos simplemente un ejemplo rápido para entender esto. Imaginemos esta situación, ¿no? Tengo tres polos, un cero, quiero investigar entonces el aporte en ángulo que voy a tener hacia el polo P2. Entonces tengo el aporte en ángulo de P1, el aporte en ángulo de P3 y el aporte en ángulo de Z1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Como 180 menos θ P1 más θ P3 más, ¿sí?, θ Z1. ¿Sí? Eso me dará un valor que lo marco ahí como θ, ¿sí? Y ahí tendré entonces mi ángulo de salida de la rama, ¿no? Será asintótico a ese valor de θ a medida que me vaya acercando a P2, ¿no? Cruces con el eje imaginario. Las intersecciones del lugar de raíces con el eje imaginario pueden computarse utilizando el criterio de Ruth, que lo hemos visto en un video anterior, así que no lo voy a tratar acá. Les voy a dejar en la descripción de este video el link para que lo miren. O bien tomando S igual J omega la ecuación característica. Para entender esto, lo que estamos pidiendo al tomar S igual J omega, estamos imponiendo la condición de que la raíz a la cual estoy buscando tenga parte real cero. En otras palabras, estoy buscando aquel valor de K que me va a hacer que la raíz cruce o toque, para ser más preciso, el eje imaginario. Entonces, tomando S igual J omega en la ecuación característica, tengo que 1 más G por H en S igual J omega va a tener que ser igual a un número complejo con parte real 0 y parte imaginaria 0. ¿Sí? Si S igual J omega es raíz de la ecuación característica. Es la condición que le estoy poniendo. Entonces, podemos reordenar ese número complejo y obtener dos partes. Una parte real más J por una parte imaginaria. Entonces, lo único que tenemos que hacer es igualar cada parte real y la parte imaginaria, ¿sí?, a 0. Para entenderlo, lo vamos a ver con un ejemplo que está hecho en el video anterior que les comentaba. Entonces, directamente vamos a tomar el mismo ejemplo. Vamos a considerar un sistema bajo realimentación unitaria. Tengo cuánto vale G, cuánto vale H, ¿sí? Puedo calcular G por H. De ahí, conociendo G por H, puedo determinar la ecuación característica.
Obtengo entonces mi polinomio en función de k, mi parámetro variable. Luego reemplazo s por j omega. Opero algebraicamente para obtener las partes reales y la parte imaginaria. Cada uno de ellos va a ser 0. De manera que tomando la parte imaginaria puedo computar 3 valores de omega para los cuales la parte imaginaria es 0. Omega igual a 0 y omega más menos 2. ¿Sí? Luego puedo tomar la parte real igualada a 0 y determinar que para omega igual a 0, k vale 0. Si k vale 0, sabemos que estamos parados sobre los polos de los abiertos. Así que eso no es solución. Si omega vale más menos 2, entonces el valor de k va a ser 8. Consecuentemente, mi ganancia última va a ser 8. ¿Sí? Y el valor de S para el cual cruza la rama al eje imaginario será J más menos 2. ¿Sí? Bien. Constancia de la suma de las raíces. Para n menos m mayor o igual que 2, se cumple que la sumatoria de las raíces de la ecuación característica se mantiene constante. Como ven, esta es una regla que no implica ningún cálculo, pero es práctica a la hora de analizar la armonía del lugar de las raíces. Cuando uno los hace a mano alzada al lugar de las raíces, tiene que cuidar de no cometer errores y perder esa armonía en el lugar. Entonces, lo que tenemos que ver es que si hay ramas que se mueven hacia la derecha, habrá otras ramas que se tendrán que mover hacia la izquierda, de manera de que la suma sea constante. Pero eso está sujeto a que el número de polos menos el número de ceros sea mayor o igual que 2. ¿Sí? O sea, tenemos que tener en cuenta de que el lugar de las raíces tiene ejes de simetría, que yo no lo he destacado acá, pero un eje de simetría para destacar es el eje real. ¿Sí? O sea, si tenemos raíces siempre complejas conjugadas, entonces el eje de simetría lógicamente va a ser el eje real. ¿Sí? Para cuando uno grafica entre menos infinito y más infinito, aparecen otros ejes de simetría. Pero básicamente, más allá de los ejes de simetría, la regla nos está hablando de una armonía que tiene que mantenerse en el gráfico, ¿no? Y a eso apunta esta regla, ¿no? Para tenerla presente y cuidar de que cuando uno lo hace a mano alzada no cometa ningún error de ese tipo. De todos modos, hay software de cálculo que lo vamos a tratar en otro video, que nos va a permitir construir fácilmente el lugar de las raíces. Conclusiones. Mediante un procedimiento sencillo basado en reglas prácticas, es posible tener un bosquejo preliminar a mano alzada de la ubicación de las raíces de un sistema realimentador. Este es el gran acierto que tiene el lugar de las raíces. ¿Sí? Con muy pocos cálculos yo me puedo ubicar muy rápidamente en mi problema. A partir de esta practicidad se empieza a vislumbrar al lugar de las raíces como una herramienta que permite analizar el comportamiento dinámico del sistema y adicionalmente este conocimiento nos va a facilitar tomar decisiones para el diseño y la sintonización de controladores lineales. Posteriormente, este análisis cualitativo, basado en reglas sencillas, se transforma en un análisis cuantitativo mediante un software de cálculo que permite sintonizar controladores para alcanzar un buen desempeño del sistema de control mediante una alimentación de salida. Estos dos últimos puntos los vamos a ver en el próximo video.
La intención mía era llegar hasta aquí para que se tuviera en claro cómo obtener un lugar de raíces, aunque sea a mano alzada. Total, después nos vamos a ocupar de hacerlo con software, pero la comprensión de estas reglas y la comprensión del tema nos va a permitir después entonces realizar análisis cualitativo, análisis cuantitativos, ¿sí? Que nos va a llevar a una mejor sintonización de un sistema de control que opera con realimentación de salida. Bien, hasta acá llega este video. En próximos videos vamos a tratar el lugar de las raíces, pero ya utilizando software de cálculo. Puntualmente vamos a trabajar con Octave y con LTI Tool. Así que me despido. Espero que esta presentación les haya sido útil y sencilla de entender.